finalizar en un acto en una plaza de un municipio o de una parroquia en particular, sino también visitar centros policiales, escuelas, adyacencias de lugares públicos, estilo centros comerciales, etcétera, por eso se dice, el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, es lo más integral de nuestros programas y ha tenido un resultado formidable, que arroja lo siguiente: más de 6.916.000 actuaciones. Eso es algo realmente inédito. Repito, 6.916.000 actuaciones, casi 7 millones de actuaciones ha hecho el Ministerio Público en estos últimos 8 años. Eso incluye la atención a 1.888.162 actos conclusivos. Impresionante esta cifra, que tiene su base, que tiene su soporte. 535.069 corresponden a acusaciones presentadas. En este lapso que estoy mencionando, hemos realizado también 1.251.365 imputaciones. Igualmente hemos ingresado 2.712.445 causas y han egresado 2.472.000. Son cifras claves muy importantes que revelan el trabajo impresionante del Ministerio Público. Como bien dije, el Ministerio Público, cuando metemos el Ministerio Público va a tu comunidad, el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia y el Ministerio Público visita tu comuna. Son atenciones directas, como dicen, person to person o face to face, es decir, de forma no en un despacho fiscal, en una oficina, sino en la calle, en los lugares que mencioné a nivel popular. Hemos logrado la atención directa a más de 110.000 personas, exactamente 110.392 personas. Pero cuando sumamos esto a las atenciones en los despachos fiscales, vean la cifra, 4.184.856 personas han sido atendidas. Eso de verdad merece un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque revela el acercamiento del Ministerio Público con nuestra comunidad. Quiero nombrar y destacar los programas clave que el Ministerio Público adelanta, que hemos ido creando para sensibilizar a la gente. Por ejemplo, pedofilia es crimen, para evitar la agresión sexual a niños, niñas y adolescentes. Hemos realizado 2.839 actividades y hemos formado a 115.056 personas. A partir del año 2017, como dije, por este delito de agresión sexual a niños, niñas y adolescentes, hemos realizado 16.617 imputaciones. Se han presentado 15.140 acusaciones y han sido condenadas 6.800 personas, es decir, cero impunidad. Un segundo programa, el acoso escolar no es un juego, o sea, el bullying no es un juego. Eso de que es un chalequeo falso, eso puede inducir a la deserción escolar, incluso al suicidio de un niño, de un adolescente. No puede considerarse un juego que agarren a alguien, un niño, un adolescente, porque tenga cierta discapacidad, agarrarlo para loco, así, entre varios niños en un recreo. No, eso tiene que ser evitado a toda costa. Por eso creamos este programa. El acoso escolar no es un juego, donde hemos realizado 2.614 actividades y se han formado 97.433 personas. Igualmente el tema del consumo de droga, imposible. Venezuela lucha contra el tráfico de droga de manera implacable. Este es uno de los países considerados en el mundo con mayor récord de judicialización, de procesar, sancionar, acusar, condenar a personas que trafiquen droga. Además que está comprobado que casi
el 100%, oigan bien esto, casi el 100% de la droga que sale de, digamos, de América hacia los Estados Unidos y el mundo, sale de la costa del Pacífico. Voy a mencionar los países que nada tiene que ver con Venezuela: Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, particularmente por el río Paraná. Nada tiene que ver con Venezuela. Menos del 5% de esa droga pasa por ¿dónde? Por la Guajira colombiana, buscando detener de tránsito a Venezuela. ¿Cómo han sido castigados? De la manera más severa, con una cooperación penal policial, particularmente con países como Francia, Holanda, Colombia, entre otros. Pero con el tema el consumo, tráfico de droga, hemos querido prevenir, porque la droga no es recreativa, eso es mentira. El que diga que la droga es recreativa, literalmente quiere matar a la familia venezolana. La marihuana no es recreativa, es dañina, produce daños cerebrales, físicos, emocionales, incita no solo a, si alguien está estudiando o trabajando, a la deserción laboral o escolar, sino literalmente a enfermarlo de por vida. Según un informe de la OMC, la marihuana produce 4 veces más daño de la que producía en el año 2000. ¿Por qué? Porque ahora es inyectada la semilla. Calculen eso, de lo que estamos hablando, ¿no? Igual todas las demás, que si el tuxi, que si la cocaína, la heroína, el LSD, obviamente, la ayahuasca, que ahora la quieren convertir ahora en como que de una cuestión normal para rito. La ayahuasca produce vómitos, delirios, diarrea, trastornos mentales, alucinaciones. ¿Quién puede decir que eso puede ser considerado que un niño, un adolescente consuma ese tipo de droga? Pero entonces nosotros prevenimos eso a través del programa La Droga Destruye Tu Familia, donde hemos realizado 2.886 actividades, se han formado 113.618 ciudadanos para prevenir, mis queridos amigos, algo tan terrible como el consumo de la droga. Igualmente hemos luchado contra el maltrato animal. El programa se llama El Ministerio Público Defiende a tu Mascota, un hecho inédito en la historia del mundo. Hemos atendido a 27.535 mascotas, se han entregado 10.726 artículos en 344 actividades divulgadas, pero igualmente a los maltratadores, a los agresores de animales. Yo he dicho, quien mata a un animal, quien hiere a un animal, de seguro lo hará contra un niño, contra una mujer, contra un anciano, porque es un ser vivo ese animal, esa mascota, ese gato, ese perro, ese pájaro, etcétera. ¿Por qué lo hacen muchas veces? Por venganza o por simple gozo, y ahí hay una perturbación mental. ¿Qué hemos descubierto? Que muchos de estos maltratadores tienen antecedentes penales, por lo tanto no se puede jugar con este tema. 525 maltratadores animales han sido procesados, se han logrado 50 condenas. Igualmente el MP ampara a la mujer venezolana en defensa de la mujer, de la madre venezolana. 701 actividades en las cuales se han formado 22.627 personas, entre funcionarios adscritos a los órganos auxiliares del sistema penal y comunidades en general. El programa del Ministerio Público Protege a Adulto Mayor, este es uno de los más conmovedores, porque atiende a quién, señores. Igual que un niño puede ser desvalido, calculemos un anciano, un abuelo. Hemos hecho este programa para atender, en este caso, denuncias de 46.742 adultos mayores, que han casualmente, la gran mayoría de estos casos, al que me estoy refiriendo, a estos 46.000, o mejor dicho, el total, ¿qué creen ustedes que es? Personas que, lamentablemente, sin tener la condición de inquilino, yo respeto mucho a los inquilinos. Para empezar, mis padres como inmigrantes libaneses llegaron a tener locales que arrendaron a inquilinos que eran impresionantes. Yo recuerdo, mi padre Nemer Saab, mi madre Alia Halabi, tenían 2 locales que alquilaban unos inquilinos impresionantes, más bien se hicieron amigos de la familia.
una cosa diferente, ¿verdad? Un inquilino con un contrato. Eso se respeta y el primero que respeta es el Ministerio Público. Pero cuando alguien invade una casa, ocupa ilegalmente, le desgracia la vida a un adulto mayor, ya pierde cualquier cualidad, porque es que no, ¿cómo tú justificas eso? Ah, no, porque el adulto mayor es un anciano, me voy a aprovechar. Muchas veces, lamentablemente, son familiares. En este caso hemos logrado la restitución de 4.705 locales y también, vean esto importante, casas de esa familia, o sea, locales comerciales, apartamentos y casas. El programa Conduce por la Vida para evitar los accidentes de tránsito. Se colocaron 95.401 microperforados como medida de difusión. Se verificaron 537.320 vehículos. Se atendieron 236.072 agilizaciones de trámite. 33.375 infractores han sido en este momento procesados. Algunos a través de las aulas viales. 26.804 corresponden, repito, a temas de accidentes viales, donde se han impartido charlas, etcétera. Pero miren lo importante, la atención desde que arranca este programa, que apenas tiene un año, llega a 947.885 ciudadanos. Un programa para salvar vidas de nuestro pueblo. Ahora, vean la excusa contra Venezuela de supuesto ser esta nación hermosa, un país traficante de droga. Yo voy a dar cifras clave impresionantes en esta lucha. Yo quiero destacar y que se oiga bien y se grabe bien esto. Venezuela no produce ni cocaína ni marihuana. No produce ni cocaína ni marihuana. Por este territorio, según cifras de la ONU y organismos internacionales, intentan circular menos del 5% de la droga que se dirige a los Estados Unidos. Es decir, el 95% de la droga que va hacia el norte se hace, como ya lo dije, por el Océano Pacífico. Particularmente, para que tengan una idea, la droga más comercializada, que es la cocaína, pasa por Colombia, Perú y Bolivia. La droga que se dirige a Estados Unidos sale por Ecuador, Perú y Colombia. La que va a Europa pasa por Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Ya los había mencionado anteriormente. Oído el tambor, el río Paraná es una de las claves. Nada que ver con el río Orinoco, nada que ver con el río Neverí en Barcelona, nada que ver con el río Guaire, ¿ok? El río Paraná, Argentina. El epicentro del narcotráfico hacia Europa está en Paraguay, en el corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay, ya lo había dicho. Un cauce de 3.400 kilómetros que atraviesa Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay. ¿Qué tiene que ver esto con Venezuela? Para que estén inventando toda esa narrativa con la excusa de agredir, invadir nuestro país. Como antes lo hicieron, se recuerdan, en los años 70, 80, supuestamente era la lucha del imperio contra el comunismo. Y derrocaban y mataban presidentes y bañaban de sangre el pueblo. Luego, bajo la excusa de que tal o cual país violaba los derechos humanos, lo que pasó en Irak y en Libia, al final para arrebatarles el petróleo, que es lo que han intentado con Venezuela. Arrebatarnos el petróleo, el coltán, el litio, de manera al estilo que ocurrió en la Cuarta República. Pero la gran noticia es que Venezuela ha vencido y seguirá venciendo, mis queridos hermanos, y eso merece el aplauso de este pueblo hoy que está en este Ministerio Público. Yo quiero destacar que el primer comando de la capital, una organización criminal brasileña que posee más de 40.000 integrantes en 24 países, es la que controla el tráfico de drogas desde los países productores hacia Brasil, Argentina y Europa. Voy a repetir. El primer comando de la capital, una organización criminal brasilera, no es venezolana, que posee más de 40.000 integrantes en 24 países, es la que controla el tráfico de drogas desde los países productores hacia Brasil, Argentina y Europa. Por su parte, el Clan del Golfo
y el cartel de Sinaloa dominan mayoritariamente el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Venezuela con estas cifras que son de organismos internacionales? Y en Estados Unidos, según el FBI, hay unas 33.000 pandillas violentas con un aproximado de 1.4 millones de miembros que se encargan de la distribución de la droga internamente. Nada que ver con Venezuela. Esto es bueno que esta cifra que he dado aquí, muy importante, en este aniversario del MP, lo tomen los medios y lo difundan. Yo quiero destacar como un rechazo total del Ministerio Público el ataque a 20 lanchas que en aguas internacionales contra embarcaciones, supuestamente transportando drogas ilícitas, y al parecer lo que había que peces, bolsas con qué, con atún, con camarones. Se estima que han asesinado serialmente 80 personas en ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo totalmente practicando crímenes de lesa humanidad, sin discriminación alguna. Eso no hay un antecedente similar para causar supuestamente que dentro del pueblo de Venezuela una implosión, una fractura. Pues la unidad del pueblo y el Estado venezolano, bajo el liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, es invencible. Y ese es el mensaje que quiero dar el día de hoy en el 56 aniversario del Ministerio Público. Han violado el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el uso de la fuerza letal contra un buque civil en aguas internacionales, a menos que en defensa propia o esté autorizado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso que he mencionado, nada de ello ha ocurrido. Si un buque no representa un peligro inmediato, el uso de la fuerza letal constituye una violación al derecho internacional humanitario. Yo lo dije hace unos días en un foro de juristas hecho por el Consejo de la Paz de la Nación. Lo dije, estamos con lo que ha ocurrido en Venezuela y en el Caribe a las puertas de la extinción del derecho internacional público y del derecho internacional de los derechos humanos. Estas acciones han quemado en una hoguera todos los libros de derecho, todos los tratados internacionales de derechos humanos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, hace ya siglos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada el 10 de diciembre de 1948. Han quemado en una hoguera con estas acciones el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos lo que tiene que ver con este tema literalmente ha sido llevado a una hoguera. Y tenemos que alzar nuestra voz. ¿Por qué? Porque de aquí, literalmente, a que por cualquier excusa, cualquier ciudadano en el mundo sea acribillado y asesinado, ya, ni siquiera voy a decir hay un paso, es que ya está ocurriendo. Y tiene que alzarse la voz del planeta contra todo esto. Quiero destacar que en relación por el delito de tráfico de drogas, esto es muy importante, ilícita, hasta la fecha se han presentado 52.209 acusaciones y 60.820 imputaciones. Estoy hablando de los últimos 8 años. En total han resultado condenados 21.370 procesados. Díganme un país que tenga cifras como esta, tan altas, tan contundentes. A la fecha, las autoridades venezolanas han incautado 370 toneladas de drogas ilícitas, entre ellas 283.7 toneladas de cocaína y 85.3 toneladas de marihuana. Estoy hablando de los últimos 8 años. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 2017, hasta la fecha, hemos otorgado 610.930 medidas de protección a mujeres
de riesgo. Esto es muy importante en defensa de la mujer, para evitar que ocurra un hecho contra la mujer. Hemos logrado esto, esta medida de protección. Se han presentado 76.852 imputaciones, 50.417 acusaciones y se han obtenido 8.881 sentencias condenatorias. Así que todo aquel ciudadano que considere en mala hora agredir a una mujer, sea acoso psicológico o físico, tendrá todo el peso de la ley. En lo que respecta a femicidio, se han presentado 1.191 acusaciones, se han imputado 1.133 femicidas y se logró la condena de 659 victimarios. En materia de derechos humanos, que es un punto de honor para el Ministerio Público por mi obvia larga trayectoria de los 15 años en defensa de los derechos humanos a través de voluntad de Comité de Defensa de Derechos Humanos. Estuve en la Comisión Municipal de Petare con el padre Matías Camuña en los años 80, principios de los 90. Dirigí la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas cuando gana Aristóbulo Isturiz la alcaldía. Y obviamente, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Es un punto de honor este tema, preservar los derechos humanos en nuestro país. Desde nuestra llegada al Ministerio Público se han imputado 3.116 funcionarios de seguridad y colaboradores. Se han acusado a 4.028 funcionarios y colaboradores, es decir, civiles que se asocian a estos funcionarios que transgreden la ley. Han sido privados de libertad 1.239 y 825 han resultado condenados. Estas cifras son muy importantes porque, bueno, el enemigo juega mucho con esta narrativa también para menoscabar la dignidad del Estado venezolano, como que aquí, comparémoslo, esto que yo acabo de decir con los años 60, 70, 80, 90, por Dios, mire, es que en aquella época usted iba al Ministerio Público, y lo digo yo, que me cansé de patear la fiscalía cuando quedaba la sede allá en Ferranquín, los tribunales. Uno iba a la fiscalía, se llamaba Fiscalía General de la República, y quien te recibía pareciera que fuese un esbirro, de mala cara, te quitaban el escrito, el amparo, o sea, no había esa empatía a favor de quien era víctima de una violación de derechos humanos. Obviamente había excepciones, claro que sí. Yo recuerdo al padre Olazo, mi gran hermano, pido para él un fuerte aplauso, el padre Olazo, director de los derechos humanos en los años 90, de quien fue un gran amigo, un gran hermano, pero eso eran excepciones impresionantes, tal vez él por su condición de cristiano, pero es bueno recordar eso. El cambio absoluto con la impunidad que hubo en la Cuarta República, 5.000 asesinados en la década de los 60, 50.000 llevados a tribunales militares sin órdenes previas, tribunales militares siendo civiles, 3.000 desaparecidos, estoy hablando solo en la llamada lucha contra insurgentes, que obviamente fueron operaciones de la CIA, de la Escuela de las Américas, para exterminar una generación entera de brillantes líderes de la revolución. Y siguieron en los 70 asesinatos selectivos, o sea, Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera en su primer gobierno, asesinatos selectivos luego, casos como el de Fabricio Ojeda, un líder, fue fundador del PRD-FAL, pero recordemos, fue el diputado más votado al Congreso cuando le quitan el triunfo a ¿quién? Recordemos, a ver, se impone Betancourt por una farsa en el año 59, quitándole la victoria, recordemos aquí, ha rapado todo, a un militar patriota, de la mejor catadura moral, pero entonces luego que se escala Rómulo Betancourt, la matanza y la masacre siguieron con Leoni, con Caldera, con Carlos Andrés, con Lucinchi. Dígame la masacre cuando Lucinchi. Yo tengo que recordar esto siempre. El Caracazo cuando Carlos Andrés. Yumare y el Amparo cuando Lucinchi. Cantaura cuando Luis Herrera. Eso son miles de muertos. Pregúnteme, ¿alguien fue preso? No.
los reconocían, ¿saben cómo? Condecorándolos por haber asesinado gente inocente. El asesinato selectivo de Jorge Rodríguez Padre, primero fue torturado brutalmente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 76, en julio del año 76. Luego de torturarlo, muere asesinado y salió Octavio Lepage diciendo no, le dio un infarto, él murió de un infarto. No, el infarto se lo causa la tortura brutal que le causaron estos genocidas. Entonces yo tengo que eso ponerlo allí para que donde sea haremos este debate. En los años 90, ¿cuántas veces fue detenido los miembros del MBR 200 vinculados al comandante Hugo Chávez? El jefe de Estado Nicolás Maduro fue detenido unas 4 veces, 5 veces. Igualmente su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, Freddy Bernal. Eso era a cada rato sin órdenes de ningún tipo, secuestrado, incomunicado. Teníamos nosotros que salir a meter habeas corpus, recursos de amparo, y bueno, eso era aleatorio, una ruleta rusa. Algunas veces sí nos lo acordaban, otras no. Juan Contreras, de la coordinadora Simón Bolívar, decenas de asesinados. Quiero este punto dejarlo claro porque eso es parte de la guerra contra nuestro país, sin tener ellos moral de ningún tipo. En materia de corrupción, 24.152 personas han sido imputadas, 10.384 acusadas, se han obtenido 6.954 sentencias condenatorias, de las cuales destaco 36 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera. Eso ha sido sumamente importante. Tenemos procesados e investigados a 925 funcionarios del MP que hicieron lo malo realmente, que no representan a este Ministerio Público, y ustedes han visto toda esa ardua batalla a lo interno que hemos dado para depurar esta institución. Por ello, quiero destacar ya para terminar, en defensa de la patria, el Ministerio Público ha iniciado 24 investigaciones por los delitos de usurpación de funciones contra el gobierno títere, usurpador de este sujeto que ahora, alguien explíqueme esta cuestión psicológica extraña, ¿no? Se la tiraba que autoproclamado y ahora es padelero, ¿no es? Qué chévere esa vida, ¿no? de ladrón. Ahora es y que aparece en Chores jugando pádel en Miami, tienen agencias de viaje, de carro, lo que da vergüenza. Debiera estar procesado por ladrón, se robó monómero, se robó circo, todos los activos de Venezuela en el exterior, el oro de Inglaterra. Cuando estaba la pandemia, nos bloquearon ese llamado gobierno interino usurpador, la compra de medicinas para matar a nuestro pueblo, pero el pueblo salió literalmente airoso porque fue uno de los países, afortunadamente Venezuela, con menos víctimas de COVID en el mundo, gracias a la labor del gobierno venezolano y de apoyo que recibimos de Cuba, de Rusia y de China. Quiero destacar igualmente 5 investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas en la empresa Monómero, de un total de 29 causas, porque todo es producto de la usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas. Igualmente este sujeto, alias el padelero, estuvo en la operación Gedeón y a partir de ahí 29 investigaciones abiertas por el Ministerio Público que han alcanzado hasta la fecha los siguientes logros: 289 órdenes de aprehensión, 129 personas detenidas, han sido acusadas ya 13 personas con solicitud de extradición, hagan caso y lo devuélvanlo, 63 personas han sido condenadas, se han practicado 137 allanamientos, se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales. Esto tiene que ver con todo lo vinculante a acciones de terrorismo, conspiración, etcétera. ¿Qué demuestra todo esto? Y así termino. Que este es un ministerio público ganado para la paz, para la estabilidad de la nación, para la defensa de nuestro pueblo más humilde.
respetando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cooperando con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha querido ser mancillada desde el exterior para provocar fisuras, que hemos tenido grandes cooperaciones con el sistema de justicia, con los órganos auxiliares de justicia, con nuestras policías, que la mayoría no es una minoría la que de manera indigna comete y hace lo malo, pero hemos tenido tremendas colaboraciones con los órganos auxiliares de justicia, igualmente con los tribunales de la República, quienes a todos les doy mi mano amiga para seguir triunfando. Hoy el Ministerio Público es garante de la estabilidad en este país, de la paz y la defensa de los derechos humanos en este 56 aniversario. Muchas gracias. Quien hacía referencia a un resumen de su gestión en 7 años a propósito del 55 aniversario del Ministerio Público, hacía referencia a 6.916.000 acusaciones y más de 1.265.000 imputaciones por diferentes delitos. A propósito pues de su gestión en 7 años, hacía referencia sobre los programas de atención que han realizado el Ministerio Público. Ampara a la mujer venezolana, la droga destruye tu familia, el Ministerio Público protege al adulto mayor, con el cual han logrado más de 4.000 restituciones de locales y viviendas. Conduce por la vida, uno de los programas por atención de tránsito, y también hacía referencia a 289 órdenes de aprehensión, 13 solicitudes de extradición, estos vinculantes a delitos por acción de terrorismo y conspiración. Asimismo, hizo un resumen de 24.152 personas que han sido investigadas por delitos de corrupción, logrando así la condena de 6.000 ciudadanos. Con esta información, cuando son las 12:21, nosotros vamos a devolver el contacto con ustedes al estudio.